Buenas noches, amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien. Estamos entonces en el vivo del día de hoy, que va a tratar una temática que es súper importante para poder abordar en estos momentos de cuarentena, que nos encontramos con esta situación de encierro y de psicología propia del encierro, donde en realidad la idea mía era poder trabajar con todos ustedes la temática que está vinculada a y más en estas donde nos encontramos especialmente viviendo momentos de mucho encierro y de mucho confinamiento, lo cual complica muchísimo más las circunstancias. Antes que nada tenemos que definir de qué se trata el enojo. El enojo en realidad es como la piedra que aparece en el camino que nosotros estamos eligiendo recorrer. Vendría a ser como el palo en la rueda, como se dice habitualmente, o las circunstancias que se nos atraviesan y no nos dejan poder desarrollarnos o expresarnos o conseguir los objetivos que estamos buscando. El enojo tiene la, diríamos, característica de transformarse justamente en, de alguna manera, la frustración que yo siento cuando algo se me atraviesa hacia lo que vendría a ser el proceso para conseguir mi objetivo. Por consiguiente, en realidad lo que yo tengo que aprender de alguna manera a gestionar son los elementos que me ayudan a mí personalmente para poder administrar los enojos. Porque el enojo mal administrado puede generar explosiones y las explosiones necesariamente derivan en circunstancias de violencia. En estos momentos es toda una temática, no menor, que principalmente está vinculada a la convivencia en los núcleos familiares en cuarentena. ¿Qué pasa cuando estas situaciones se dan entre parejas, por ejemplo, que es muy común que aparezca, o entre integrantes del núcleo familiar? Lo cual tiene que ser trabajado de manera rápida, efectiva, práctica, como para que nosotros podamos disolver estos nudos rápidamente para evitar conflictos mayores que integren la violencia en sí mismos. Extraer la energía del enojo justamente va a ser el objetivo. ¿Qué sucede? El enojo es una emoción, que en realidad como emoción no es negativa. O sea, el enojo en sí mismo no es negativo. Lo que es negativo es cómo yo administro ese enojo, ¿sí? Y cómo puedo muchas veces a través de o bloqueándolo y tragándomelo, o muchas veces, en la mayoría de los casos, exponiéndolo de forma intempestiva y violenta hacia afuera, caer en conductas violentas. Entonces lo que tenemos que evitar es eso, porque en realidad el enojo en sí mismo como emoción es positiva. Y les voy a contar por qué. Porque el enojo en realidad tiene, diríamos, la capacidad conductual de podernos llevar a que nosotros hagamos lo que queremos conseguir. O sea, por eso en otras partes del mundo se le llama coraje también, porque en realidad está vinculado a un movimiento emocional, a una justamente, diríamos, forma de cambiar nuestra mente para poder acceder a algo que nos haga mejores o nos guste poder conseguir. Vendría a ser como un estrés sano, de alguna manera. Entonces el enojo como emoción no es negativo, tenemos que aprender a gestionarlo para que no se transforme en un canal que sí nos conduzca a cometer conductas negativas como lo son claramente la violencia, sin lugar a dudas. Así que punto número 1, extraer de la energía del enojo la fuerza para crear. Si yo me enojo y tengo algún tipo de conducta de enojo, evitar poder hablar en el momento que me enojé. Salir del lugar, correrme del sitio físico y destinar la energía que me genera el enojo internamente para poder crear o producir algo bueno y productivo. Esto claramente es sumamente complejo, porque en realidad implica muchísimo trabajo psicológico y emocional de cada uno de nosotros. Sin embargo, sí se consigue, porque en realidad la energía que maneja el enojo es la misma energía productiva que nosotros podemos tener teniendo otro tipo de emociones. Por eso mismo yo me marco y me paro en plantearles que el enojo no es una emoción negativa, es una emoción de movimiento interno que hay que saber vehiculizar para poder transformar en conducta positiva, creativa, generadora de nuevas actividades, instauradora de nuevas ideas, etcétera, ¿sí? Acuérdense que en realidad es como dice el dicho que se trabaja mucho en psicología infantil, el que se enoja pierde, porque en realidad cuando nosotros nos enojamos nos apartamos del grupo con el que estamos jugando. En realidad el niño que se enoja siempre pierde porque es el que deja de jugar, es el que deja de participar. Se pierde mucho más enojándose y no sabiendo cómo vehiculizar esa emoción que
si uno se enoja y aprende a vehiculizarla. Como somos adultos o cuando somos adultos es mucho más simple, porque en realidad yo lo que les podría plantear, que sería muy positivo, sería que en los momentos que sientan enojo, trátense de separar del lugar y decirle a la otra persona, en este momento no quiero solucionar el problema, estoy enojada, estoy enojado, voy a decidir absolutamente mal. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros en realidad nos enojamos, lo que nos sucede es que empezamos a funcionar en el piloto automático de nuestro querido y viejo y conocido cerebro de reptil. Nuestro cerebro reptil inhabilita o bloquea todos los canales de pensamiento racional. Por consiguiente, cuando nosotros nos encontramos enojados, no podemos pensar, estamos bloqueados y eso es justamente la indicación que siempre se da clínicamente de que la persona se aparte y pueda poner en palabras que está enojada. Estoy enojada, no quiero hablar ahora, me voy a separar, me voy hacia otra parte de la casa, en este caso que estamos en cuarentena, o me pongo a hacer alguna otra actividad. Esto no quiere decir no solucionar el problema. Esto no quiere decir dejar de hablarlo. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque principalmente al género femenino lo que siempre les sucede es que interpretan que separarse en este tipo de circunstancias implica dejar de abordar o intervenir el problema que le generó el enojo. Todo lo contrario, lo que estoy haciendo es postergar, diríamos, el cuestionamiento y la discusión en buenos términos para un momento donde yo esté más tranquila o tranquilo, para evitar complementar la situación ya que de por sí es complicada con el enojo, que es una emoción que si no está bien administrada dentro mío, yo puedo llegar fácilmente a desarrollar conductas violentas. Entonces, no dejar justamente que muchas veces lo macro, por consiguiente, afecte lo micro. ¿Qué quiere decir esto? Hoy por hoy estamos en una situación de cuarentena, estamos complicados, estamos confinados, estamos limitados a movernos físicamente y eso hace que todo este tipo de circunstancias, diríamos, donde en realidad aparecen mucho más las conductas de enojo y de malas reacciones, estén como más naturalizadas y estén como más efervescentes. Entonces lo que tenemos que hacer es controlar cómo ingresa la información de lo macro y del mundo que nos rodea a lo micro y a nuestro interior. No podemos solucionar todo y no podemos ponernos a arreglar problemas grandes que no se han arreglado en un pasado, ahora en este mismo momento y todo a la vez. Por consiguiente, empiecen de a poco a aprender a administrar las energías y a evitar que nuestro aparato psíquico caiga en conductas como el enojo, porque muchas veces aparecen también estas conductas como expresión de la frustración o de la angustia que genera algo que no se sabe solucionar. Si a mí me sucede una situación que me genera enojo, yo lo primero que tengo que identificar es que el enojo me lo genera la situación, no la persona seguramente que está participando de la situación. La mayoría de los errores de las personas que se enojan muy habitualmente es descargar su enojo y su malestar sobre la persona que participa en la situación, no sobre la situación para ver cómo la solucionan. Entonces es como lo que dice el dicho, terminamos matando al cartero, que es el mensajero, y no enfocamos el problema donde se encuentra, que es en el mensaje. Tenemos que aprender a discernir entre estas características conductuales porque en segundos nuestra mente pasa inmediatamente a olvidar el escenario y a atacar con el enojo a las personas que están integradas dentro del escenario que nos genera malestar. Esto me parece que no es un elemento menor, que es un elemento importante y también tener en cuenta que en este momento no nos vamos a poner a solucionar todos los problemas en realidad que estamos viviendo en la actualidad, porque no lo podemos hacer todo a la vez. Por consiguiente, tener en presente este aspecto. Por otra parte, ¿cómo puedo salir de situaciones y no repetir situaciones de enojo? Las crisis generan enojo y generan impotencia también, que es algo diferente. El enojo a mí me da la energía como para poder pensar soluciones para salir de la crisis. Mientras que la impotencia, por eso es impotencia, hace que yo no pueda ver la crisis, la niegue, me sienta mal, pero no haga absolutamente nada para cambiar mi condición. Entonces, esta pequeña diferencia, que es muy grande internamente, genera muchísimos malestares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros en realidad tenemos la capacidad, diríamos, natural de enojarnos, y si aprendemos a su vez a administrar el enojo de una manera saludable,
podemos salir de los problemas de crisis mucho más fácilmente y de manera más sana desde el punto de vista psicológico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en realidad, gracias al enojo, yo muchas veces puedo mirar para el pasado y interpretar o tratar de identificar cuáles fueron los momentos en mi vida donde yo salí de situaciones parecidas de frustración y de incomodidad y tratar de aplicar exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que el enojo en realidad es una fuerza vectora desde el punto de vista conductual. O sea, a mí me conduce hacia poder hacer algo y buscar una solución al problema. El conflicto se genera cuando ese enojo no se sabe manejar y explota a través de, valga la redundancia, explosiones que derivan en circunstancias de violencia dentro del hogar, que es justamente lo que tenemos que, diríamos, afrontar. Justamente entonces centrarse principalmente en qué fortalezas me puedo parar yo para poder llevar adelante las circunstancias de crisis que estoy viviendo. O sea, me puede generar muchísimo enojo la situación que yo estoy viviendo actualmente, la situación de encierro, mucha frustración y demás. Pero es preferible que me genere más enojo que frustración. Si yo me enojo más de lo que me frustro, seguramente me voy a poder parar sobre las fortalezas que tengo y sobre las fortalezas que tuve en el pasado para pasar y superar situaciones parecidas a las que me están haciendo sufrir en la actualidad. Esto es un elemento clave. Por otra parte, hay distintos canales, diríamos, de, valga la redundancia, canalización o proyección del enojo y de la ira, que muchas veces también puede ser producto de una acumulación de enojo, como por ejemplo hay personas que utilizan almohadones en sus casas para golpear y para descargarse sobre los almohadones, en vez de, diríamos, hacer todo esto sobre otros integrantes de la familia, que por supuesto terminaría en conductas desastrosas y violentas, ¿no verdad? También poder escribir, poder canalizar a través de la producción. Pero yo les quiero dar un consejo que para mí, por mi experiencia en lo clínico, ha sido de oro, que tiene que ver con simplemente crear. Produzcan todo lo que tengan deseos de producir y de crear. Activando el chakra y la capacidad creativa en nuestro interior, nosotros sanamos una cantidad de impotencias que alimentan muchas veces posteriormente el mal manejo de enojo. Yo les podría decir que las personas son tan creativas en función o directamente proporcional a todo lo que han sufrido en su pasado. Porque nosotros necesitamos crear mucho cuando venimos de historias muy dolorosas y muy complicadas, porque es la manera que tenemos de curarnos de la frustración y de la impotencia. Eso nos habilita a una liberación y evita que caigamos en conductas de enojo que son propias de la persona que está frustrada o que está limitada o que se siente limitada internamente para poder exteriorizarlo. La diferencia entonces entre frustración e impotencia es que en la frustración me da bronca pero puedo hacer algo para cambiarlo. La impotencia me da bronca pero siento que no puedo hacer absolutamente nada. Es como si en este momento entrara un león a esta habitación y yo estuviera atada a la silla. Si me encuentro atada a la silla no me voy a poder defender y voy a sentir una impotencia terrible porque va a estar expuesta a mi vida. Mientras que si yo no estoy atada de la silla y sé cómo, por ejemplo, treparme a una pared o a un mobiliario para evitar que el león me ataque, me voy a sentir, por supuesto que enojada y molesta por la situación, pero voy a poder encontrar las salidas para poder salvarme de la circunstancia. Entonces, lo que necesitamos identificar también son las válvulas de escape saludables, ¿tá? Que podemos desarrollar, ¿sí? Justamente para canalizar el enojo. Una de ellas es la creación en términos amplios de la palabra, sea lo que sea, creaciones artísticas, creaciones escritas, poder implementar actividades que ayuden a otros, todo lo que nosotros podamos canalizar bienestar y neutralizar cerebros y pensamientos propios del cerebro reptiliano. Esto ayuda muchísimo como válvula de escape saludable para justamente canalizar el enojo y también la frustración. Por supuesto que estas válvulas, si yo las aplico y las empiezo a usar cada vez más y de manera más continuada, van a evitar que yo empiece a necesitar implementar válvulas de gatillo fácil, como le llamo yo, que son las válvulas como por ejemplo cualquier tipo de adicción, ¿sí? O cualquier tipo de violencia en términos generales.
Ustedes saben que las personas adictas son personas que a través del consumo de sustancias, sean las que sean, buscan canalizar, diríamos, su frustración, su enojo, justamente a través de estas válvulas, que yo le pongo el nombre de válvulas gatillo fácil, porque son las más simples, y así lo interpreta el paciente, de implementar antes de ponerse a hacer otro tipo de cosas que quizás sean seguramente muchísimo más productivas para él y para otros, y que sean más sanas y saludables para poder canalizar estos malestares. Lo que siempre tenemos que evitar en los enojos es que el enojo se traslade o se desplace hacia transformarse en conductas explosivas intermitentes. Las conductas explosivas intermitentes generan o terminan generando a largo plazo un trastorno de personalidad que se llama justamente así. Se llama conductas explosivas intermitentes, y son personas que explotan de manera inmediata frente a cualquier circunstancia, teniendo valores de tolerancia absolutamente por debajo del cero. O sea, tolerancia cero, no soportan absolutamente nada. Cuando este tipo de circunstancias pasan, hay que analizar clínicamente también si no estamos frente a la presencia de algún tipo de elemento vinculado con lo depresivo. Pues la persona depresiva es una persona muy impotente y también que no tolera absolutamente nada. O sea, ha llegado como a su límite de tolerancia justamente por la tristeza que le genera la depresión, y hace que empiecen a aparecer estas conductas explosivas intermitentes donde se explota por cualquier razón, sin ningún tipo de argumento, o por argumentos completamente banales que pueden ser solucionados de otra manera. Por otra parte, ¿qué pasa en el enojo vinculado a las parejas y al vínculo de pareja? Muchísimas gracias, me están mandando corazoncitos y deditos para arriba. Los estoy saludando a todos, los estoy viendo acá. A ver, el enojo claramente mata a las relaciones de pareja y a la convivencia. Cuando el enojo no está bien administrado y no se sabe manejar, es muy complicado. Por realidad lo que nosotros hacemos es terminar espantando a la persona que está al lado nuestro. Entonces hay que aprender rápidamente a poder administrar ese enojo, y hay que ese enojo no se despliegue en una explosión y en una, diríamos, catapulta de piedras de una parte hacia la otra dentro del vínculo de pareja, porque ya sabemos cómo terminan todo este tipo de circunstancias, ¿no? O sea, estar al lado de una persona que está enojándose todo el tiempo es muy desgastante. Pero también, aparte de las personas que se enojan cotidianamente o que caen en enojos de maneras constantes, también muchas veces nos encontramos con que en las parejas aparece alguien que se enoja mucho y la otra parte es una persona sumamente pesimista o negativista. Entonces esta combinación es bastante tóxica y explosiva. ¿Por qué? Porque el negativo por naturaleza, o la persona pesimista, retroalimenta negativamente a la persona enojona, diríamos. El enojón se fastidia siempre frente a la circunstancia de la aparición de algún bloqueo en el camino que está tratando de llevar adelante. Y la persona negativa siempre va a encontrar un problema para cada solución. Entonces la combinación esta de estos dos personajes es bastante letal dentro de lo que vendrían a ser los vínculos de pareja, en el buen sentido de la palabra letal, ¿no? O sea, puede ser muy explosivo y muy contraproducente, porque en realidad cada vez que la persona que se enoja fácilmente quiere encontrar una salida para desbloquear una situación, la otra persona, si es negativa por naturaleza, va a estar canalizando negativamente y bloqueando todo el tiempo de manera automática lo que el enojón quiere sacar adelante. Entonces es como que el otro siempre nos va a estar frustrando. Y en esta frustración, la explosión del enojo va a aparecer de manera continua como una devolución y como una, de alguna forma, manera de defenderse. Entonces tenemos que poder educar a las dos partes. Acuérdense que cuando estamos hablando de parejas, el tango se baila de a dos, o sea, son dos las personas que están integradas dentro de la pareja. Nunca es, a mí me pasa y yo soy solamente la víctima, no, digo, o sea, están las dos personas involucradas y por alguna razón nosotros nos vinculamos en pareja, ¿no, verdad?, a las personas que nos vinculamos y no a otras. Y la otra persona también se queda al lado nuestro por alguna razón. Siempre hay una ganancia inconsciente y lamentablemente para el desaliento de todos ustedes en este momento, pero sano al fin, la ganancia inconsciente nunca se asocia desde el lado positivo de las virtudes de las personas. La ganancia inconsciente tiene que ver con que en realidad dos problemáticas inconscientes se asocian en un vínculo de pareja. Entonces ahí tenemos que poder empezar a nadar en otras aguas mucho más complicadas donde hay que trabajar esta temática, ¿no, verdad? Bien. Si hay una situación en donde yo
vivo el enojo, lo que se recomienda clínicamente y de manera muy práctica, ¿de acuerdo? Es hacer un corte en ese momento de 1 hora 30. Se sabe que el enojo en la mente de una persona dura 1 hora 30 por reloj. Después de esa hora 30, a mí se me pasa el estado del enojo. ¿De acuerdo? Y nuestra mente empieza, diríamos, a funcionar nuevamente en un modo que no es el automático de reptil, sino en el modo racional. Después que pasa la hora 30, yo puedo volver a hablar con la persona, puedo tratar de ver cómo soluciono el tema, puedo poner en palabras, pero busquen bajo cualquier concepto poner en palabras el malestar. A mí no me gusta esta situación porque me genera tal cosa, a mí no me agrada que me hagas esto porque yo siento tal otra cosa, me angustio de esta manera. O sea, traten de poner en palabras lo que realmente le está generando la situación de enojo. Y eviten acumular enojos. Porque el enojo acumulado termina explotando, ¿sí?, en una circunstancia vinculada directamente a la violencia. Sí o sí termina con esas características. O sea, eviten acumular situaciones de enojo. Si se enojan, traten de hablarlo, de ponerlo en palabras después de la hora 30 que pasó, ¿sí? Y posteriormente verán cómo solucionan la temática, pero nunca en el momento que están mentalmente enojados. Porque en ese momento nosotros estamos en piloto automático y reaccionamos instintivamente, ¿de acuerdo? Acuérdense que cerebro reptil tiene 3 salidas que son territorio, comida y sexo, pero la más complicada en el caso de conductas violentas dentro del hogar tiene que ver con territorio, ¿sí? Entonces, cuidado con este elemento. Aparte ahora estamos confinados, estamos encerrados, ¿sí? No hablar del enojo principalmente a la hora de dormir, no hablar del enojo a la hora de comer. Hay momentos que tienen que ser respetados, traten de hablarlo en una instancia relajada, tranquilos y traten de dejar a costado los egos negativos, porque el ego negativo tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, que yo quiero que me escuches a mí primero, que yo paso por encima tuyo porque yo tengo más para decir que vos, y todos estos elementos generan una competencia muy complicada que en el momento de que las personas están dejando su estado de enojo mental, les hace más arduo la comunicación y poner en palabras, que es lo que afloja la tensión, libera y, diríamos, descarga la ansiedad y la angustia que generan todas estas vivencias en el cerebro. ¿De acuerdo? Bien, acuérdense también, mujeres, que yo posponga la conversación no significa que evite conversar de lo que me duele y de lo que me hace sentir mal con mi pareja. Yo pospongo, pero no evito. ¿De acuerdo? Porque la mayoría de los casos, se observa en la mayoría de los casos, que en realidad las mujeres por lo general tendemos a pensar que posponer es evitar la comunicación, entonces tratamos de comunicarnos cuando ya estamos enojadas y no pasó esta franja de tiempo afuera que nos protege a nosotras y también a nuestros familiares. Por consiguiente, se desbordan situaciones, aparecen explosiones, etcétera, ¿no, verdad? Bien. George Anderson es justamente un especialista a nivel internacional norteamericano que se especializa únicamente en la expresión del manejo de la ira. Seguramente deben haber visto hace muchísimos años una película de Jack Nicholson, donde en realidad él era un psicólogo que se especializaba en manejo de ira con pacientes y trabajaba justamente todas estas problemáticas relacionadas directamente a el programa de manejo de ira. El punto número 1 que él expresa, que para mí personalmente es muy bueno para comunicárselo porque es súper práctico, es que la vida no es blanco y negro, no es 0 o 10. Él dice que nosotros no podemos pasar de 0 a 100 en un segundo. O sea, no podemos pasar de estar ultra armónicos a estar explotando de ira y rompiendo absolutamente todo, sino que tenemos que aprender a manejar estadios intermedios justamente para evitar llegar a ese pasaje abrupto de 0 a 100 de manera inmediata. Esto de o me enojo o exploto y rompo todo no pueden ser los dos polos únicos que aparezcan en nuestra manera de pensar la realidad y de manejarlos con el entorno. Entonces, para empezar a manejar la ira y el enojo hay que aprender a administrar estas dos antípodas o comportamientos opuestos
y saber que en realidad tenemos que pasar muchas veces por abanicos de estados y no de 0 a 100 en un segundo, porque eso trae consecuencias que seguramente van a terminar en violencia. Evitar todos aquellos aspectos que son disparadores automáticos del enojo. Todo lo que yo interpreto que a mí me enoja muchísimo, tratar de evitarlo. Y también evitar hacer determinadas actividades en determinados horarios que yo sé que puedo estar más enojada que en otros. Hay personas, por ejemplo, que se despiertan enojadas, que se despiertan con mal humor y enojadas. Entonces, en esos horarios eviten ponerse a hablar de cosas que le generen complicaciones con la otra persona o con su pareja. Evítenlo. ¿De acuerdo? O sea, traten de neutralizarse y aprender a autocalibrarse de esta manera porque es la forma de controlar este tipo de emociones, ¿sí? El enojo es una fuerza motora emocional, para llamarlo de alguna manera, que de alguna forma es extraordinaria, es buenísima, es sumamente positiva. En realidad no tiene absolutamente nada de malo. Lo que está mal, vuelvo a repetir, es la manera que aprendemos a manejar el enojo, que ahí justamente es donde empiezan las problemáticas. Bien, hay que aprender a calibrarlo porque no puede tornarse en violencia y aprender de un mensaje que a mí me parece que es muy claro para transmitirles esto que estoy tratando de transmitir, que tiene que ver con que no hay que matar al mensajero, ¿sí?, cuando el mensaje que recibimos no nos gusta. ¿Qué significa esto? Recuerden siempre que cuando hay situaciones que los enojan, precisamente la persona involucrada en la situación no es el problema nuclear del asunto. El problema nuclear del asunto está en yo sentir que esa situación no sé cómo solucionarla o manejarla. Y la mayoría de las respuestas que damos los seres humanos es atacar a la persona que hace o realiza o moviliza esa situación o ese escenario, cuando en realidad no es la persona que está involucrada en el escenario el problema. El problema está en que somos nosotros los que todavía no sabemos manejar el enojo que nos genera la situación. Entonces, distingan entre el mensaje y el mensajero, ¿de acuerdo? Este es un elemento interesante a nivel de coaching ontológico y de psicología transaccional para poder desarmar lo que se llaman las conductas o comportamientos transaccionales que explican por qué psicológica y neuropsicológicamente actuamos de la manera que actuamos frente a determinadas situaciones. Hay 3 caminos a través de la diríamos expresión del enojo hacia afuera, que son explotar, que es el camino menos indicado y es el que tenemos que evitar bajo cualquier concepto. El enojo pasivo o agresivo, que es la persona que está enojada todo el tiempo pero que nunca lo expresa. O sea, que se mantiene callada y que en realidad con una sonrisita nos está diciendo, bueno, pero esto es así y a vos en realidad te pasa tal cosa, pero bueno, yo, o sea, este manejo es propio de justamente el pasivo agresivo, que en realidad es una persona que mostrando pasividad nos está agrediendo y nos está, diríamos, dañando emocionalmente, ¿de acuerdo? Que también expresa la explosión a través de esta manera. Y la explosión asertiva. La explosión asertiva que vendría a ser como el top de los 3 caminos, como el más positivo dentro de, diríamos, el enojo asertivo, que justamente tiene que ver con esto, con el hecho de que yo pueda enojarme, pero ser asertiva, ser coherente y lúcida para manejar la emoción del enojo, para sacar del enojo lo mejor y lo más positivo que pueda, en vez de lo peor, lo más negativo, la explosión y la violencia. El enojo es una emoción que según como se vehiculice para afuera, ¿tá?, es más positiva o menos positiva a través de la manera que elijamos poder expresarlo. Lo que es importante es poder expresarlo y no tragárselo. Acuérdense de este elemento porque justamente es clave. Por otra parte, y para ir terminando, diríamos, y cerrando el video del día de hoy, justamente traten de entender que el enojo es una emoción que en realidad es muy positiva también desde el momento que nos empuja o que nos lleva de alguna forma por un camino o por el otro a poder enfrentarnos a determinadas realidades que tenemos que solucionar. Es como
un estrés saludable. En realidad lo que tenemos que aprender es a saber administrarlo, vehiculizarlo en nuestro interior para después sacarlo hacia afuera de la mejor manera posible sin atacar a nuestros seres queridos y sin desplazar sobre ellos iras, impotencias, que en síntesis las tenemos que primero empezar a trabajar desde adentro de nosotros mismos. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por ver el video, por difundir. Un beso gigante a todos mis colegas y mis amigos de Paraguay, México, Perú, Argentina, Chile. Sé que están ahí, sé que están conectados, sé que siempre están mirando. Les mando un beso gigante, muchísima fuerza para seguir adelante en esta etapa. Bueno, quedamos en comunicación, vincúlense por los medios y las redes sociales. Yo estoy sacando un video seguramente en un rato. Si se me va un poco la hora porque tengo una videoconferencia con el exterior, lo voy a dejar como temática para el día de mañana, seguramente un poco más temprano. Así que ya les estoy avisando que si el análisis que vamos a hacer sobre psicología del desorden, de los cuartos y de los medios donde vivimos actualmente en cuarentena no puede ser tratado hoy, es porque yo estoy con un contacto de videoconferencia con el exterior, pero con mucho gusto vamos a tratar esa temática mañana, en caso que yo hoy no pueda volver a conectarme dentro de unos minutos. Les mando un beso gigante, vincúlense, relaciónense, quédense en contacto, enganchense siempre con las redes sociales para cosas positivas. Nosotros, como una cantidad de otros colegas, estamos siempre subiendo información y tratando de acompañarlos con muchísimo gusto. Un beso gigante para mis alumnos de Perú, que pronto voy a estar videoconectada con ellos en varias conferencias que voy a estar dando online. Un beso, Jerusa la veo conectada ahora, para todo Perú y para todo Cusco, que lo amo y lo adoro. Y bueno, y pronto, gracias a Dios, la semana que viene, gracias a las telecomunicaciones, voy a estar enlazada con todos ustedes, dando 2 charlas abiertas para todo mi Perú querido. Un abrazo gigante. Engánchense a la Feria Solidaria de la Corona Solidaria, que es un emprendimiento para todos los que estén pasando por una situación complicada en este momento y se estén frustrando y sintiendo mucha impotencia porque no saben cómo vehiculizar sus estados financieros en función de la crisis que se está viviendo actualmente. Está abierto el espacio de la Feria Solidaria de la Corona Solidaria, que lo abrí hace 12 horas y un poquito más, y ya son como 100 integrantes, donde circula información de todas las personas que tienen emprendimientos, sean del rubro que sean, del tema que sean, ofrezcan el producto que sean, para poder subir en esta red y que todos compremos y consumamos productos y servicios de personas que realmente lo estén necesitando en este momento para salir adelante y atravesar esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad. Les mando un beso enorme, gracias por estar ahí, saludos, no se enojen, y si se enojan, aprendan a aplicar estos tips para poder administrar mejor sus estados de enojo, ¿de acuerdo? Y produzcan e inventen en este momento ideal para hacerlo cosas nuevas y buenas para ustedes y para los demás. ¡Mua! Besos, nos vemos, chau chau.